La ciencia suele avanzar con preguntas, pero algunas veces avanza cruzando líneas que nunca debieron cruzarse. Hoy no vamos a hablar de errores ni de accidentes, vamos a hablar de experimentos planeados, financiados, aprobados y ejecutados con absoluta frialdad. 3 experimentos reales, 3 momentos en los que el ser humano dejó de ser sujeto y pasó a ser objeto. Y mientras escuchas esto, recuerda algo importante. Nada de lo que vas a oír ocurrió en secreto durante un solo día. Ocurrió durante años, con gente mirando y sin que nadie lo detuviera. La unidad 731, cuando la ciencia perdió toda la humanidad. Manchuria, Japón, años 30 y 40. Si existiera un lugar donde la palabra crueldad se queda corta, ese lugar fue la unidad 31. No era un hospital, no era un laboratorio normal, era una instalación militar secreta, creada como un objetivo muy claro: usar seres humanos para perfeccionar la guerra. Contexto histórico: Japón estaba en plena expansión militar, necesitaba ventaja, necesitaba superioridad, y alguien dentro del alto mando llegó con una conclusión muy peligrosa: la guerra moderna no solo se gana con armas, se gana entendiendo los límites del cuerpo humano. Pero había un problema: las pruebas en animales no eran suficientes, los resultados no eran precisos, así que tomaron una decisión irreversible: experimentar directamente con personas. Y para hacerlo, primero tenían que dejar de verlas como personas. Deshumanización total es lo que hicieron con los prisioneros. No tenían nombre, no tenían identidad, eran llamados troncos. Ese lenguaje no era casual, era una estrategia psicológica: si no son personas, no había culpa. No hay remordimiento, solo datos. Los científicos vivían dentro del complejo. Comían, dormían, trabajaban allí, y la crueldad no era un exceso emocional, era rutina. El método científico frío y sistemático lo seguía por protocolos estrictos. No había improvisación, no había caos. Cada experimento tenía objetivo, proceso, observación y registro. Se buscaba entender cómo reaccionaba el cuerpo humano ante situaciones límite. Los sujetos eran observados durante días, a veces semanas. Cada cambio era anotado, cada fallo físico registrado. El objetivo no era matar rápido, era ver cuánto podía resistir un ser humano antes de romperse. Cuando la guerra terminó, uno pensaría que llegó la justicia, pero no. Muchos responsables nunca fueron juzgados. A cambio de sus investigaciones entregaron los datos. Datos obtenidos con miles de vidas, durante décadas. La unidad 731 fue minimizada, negada u olvidada. Y eso plantea una pregunta incómoda: ¿qué vale más para un Estado, la vida humana o la información obtenida sobre ella? Ahora vamos a pasar al experimento de la sífilis, de Tuskegee. En Estados Unidos, empezó en el 1932 hasta el 1972. Este experimento no fue cruel por violencia directa, fue cruel por algo peor. Engañó sostenido durante 40 años a toda la gente. El comienzo fue inocente, en Alabama. Cientos de hombres afroamericanos pobres fueron reclutados con una promesa sencilla: atención médica gratuita, comida, transporte e incluso el coste del entierro. Muchos no sabían leer, confiaban plenamente en los médicos. Nunca se les dijo la verdad. No sabían que tenían sífilis, no sabían que eran parte de un experimento macabro. Y esa confianza fue el pilar de toda la crueldad. Cuando ya existía la cura, aquí es donde ocurre el punto de no retorno. En los años 40 la penicilina se convirtió en un tratamiento eficaz para salvar vidas, pero los investigadores tomaron una decisión consciente: no tratar a los pacientes, no por error, no por falta de recursos, porque el objetivo era observar cómo avanzaba la enfermedad en ellos, sin intervención humana. Se enviaron avisos a hospitales cercanos para que no los trataran. Esto no fue negligencia, fue planificado. La enfermedad avanzó lentamente, los médicos observaban. Había daños neurológicos en los pacientes, problemas cardíacos, deterioro mental, pérdida de movilidad. Las familias fueron afectadas, las esposas contagiadas, los hijos nacieron enfermos. Todo estaba documentado, todo era parte del estudio. Cada empeoramiento no era una tragedia, era un dato. Cuando la verdad salió a la luz, el daño ya estaba hecho. El gobierno pidió disculpas, décadas después, pero la confianza se perdió para siempre, hasta hoy. Este experimento explica por qué muchas comunidades desconfían del sistema médico, porque no fue una teoría, fue una traición real. Y antes de pasar con el tercer experimento, te voy a pedir por favor que te suscribas y le des a like. Soy un canal pequeño, estoy empezando y te lo agradecería mucho. Y ahora vamos con el proyecto MK Ultra, el proyecto para romper la mente humana. Esto pasó en Estados Unidos en los años 50 y 60.
Imagina que entras en un hospital buscando ayuda, imagina que confías en un médico, imagina que firmas unos papeles sin entenderlos del todo. Y ahora imagina que, sin saberlo, te conviertes en parte de un experimento secreto del gobierno, diseñado para destruir tu mente y reconstruirla desde cero. Esto no fue una película de Spielberg, esto fue el proyecto MK Ultra, y lo más inquietante no es lo que sabemos, sino todo lo que nunca sabremos. En los años 50, el mundo acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial y entró directamente en otra, en la Guerra Fría. Estados Unidos vive obsesionado con una idea, y si el enemigo ha aprendido a controlar la mente humana, durante la Guerra de Corea, algunos soldados estadounidenses regresaron con comportamientos extraños, confesiones públicas, cambios de personalidad, mensajes propagandísticos. La palabra empezó a circular en los despachos. El mundo acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial y entró directamente en otra, en la Guerra Fría. Estados Unidos vive obsesionado con una idea, y si el enemigo ha aprendido a controlar la mente humana, durante la Segunda Guerra de Corea, algunos soldados estadounidenses regresaron con comportamientos extraños, confesiones públicas, cambios de personalidad. Mensajes propagandísticos. La palabra empezó a circular en los despachos. Lavado de cerebro. No había pruebas claras, pero el miedo era suficiente. Y cuando el miedo entra en juego, la ética suele ser lo primero que desaparece. El nacimiento de MK Ultra en 1953, la CIA la aprobó oficialmente en el proyecto. Su objetivo no era pequeño, no era abstracto, buscaban respuestas muy concretas. ¿Se puede borrar una personalidad? ¿Se puede implantar una nueva? ¿Se puede romper la voluntad humana? ¿Se puede obligar a alguien a decir o hacer algo en su voluntad? La idea era clara. Si el enemigo lo estaba intentando, Estados Unidos tenía que llegar primero. El problema es que nadie definió hasta dónde se podía llegar. Años después algunos documentos salieron a la luz, audiencias, investigaciones, escándalos públicos, pero cuando el Congreso pidió todos los archivos ocurrió algo inquietante, impensable. La mayoría habían sido destruidos, no por error, no por orden directa. Eso significaba que no sabemos cuántas personas fueron usadas, no sabemos todos los métodos, no sabemos la magnitud real del daño, solo conocemos una pequeña parte, la parte que sobrevivió al fuego. Y cuando un gobierno destruye sus propios archivos, no suele ser para proteger a las víctimas, es que huele mal. Oficialmente el proyecto fue cancelado, pero la pregunta sigue abierta. ¿Desapareció o simplemente cambió de nombre? MK Ultra dejó algo claro. Cuando el miedo gobierna, la línea entre defensa y abuso se vuelve peligrosamente fina, y la mente humana es el campo de batalla más silencioso de todos. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, dale a la campanita y suscríbete. Gracias por ver.